Listo. Pues bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a tener hoy la conferencia del doctor Luis Andrade Espino del Castillo de la Escuela Nacional Preparatoria UNAM. El tema de la plática va a ser disonancias entre la enseñanza y la lógica en el bachillerato y en la universidad, el caso de la UNAM. Pues ya está aquí Luis Carlos Andrade y le hemos pedido a Amanda Panambi Morales que sea la moderadora de esta sesión, que presente a Luis y que luego modere pues los comentarios y las preguntas. Entonces, Amanda, sin más, te paso la palabra. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Hoy tenemos el gusto de presentar a Luis Carlos Andrade Espino del Castillo, profesor de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM desde 2017 y cuya trayectoria se ha distinguido por un compromiso profundo con la enseñanza, la formación crítica y el desarrollo de las capacidades argumentativas del estudiantado. Su trabajo articula la didáctica de la argumentación, la estética y las tecnologías educativas, campos desde los cuales ha impulsado proyectos académicos e institucionales orientados a enriquecer la experiencia educativa. En 2023, recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, una distinción que reconoce la calidad de su labor docente, su participación en la coordinación de programas universitarios y su contribución al fortalecimiento de la vida académica. Actualmente desarrolla una investigación sobre injusticia argumentativa en el doctorado en Filosofía de las Ciencias Cognitivas de la UNAM y desde donde continúa explorando las relaciones entre argumentación, conocimiento y justicia epistémica. Bienvenido, Luis Carlos. Podemos empezar. Gracias. Ok, muchas gracias, Panambi. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes, a la Remar y a otras personas que quizás se hayan conectado. Bueno, pues tengo el gusto de presentarles estas inquietudes. La verdad es que son inquietudes y me gustaría que al final podamos establecer un diálogo y discutir ustedes qué piensan respecto a este problema que le he llamado disonancias entre la enseñanza de la lógica en el bachillerato y en la universidad. Bueno, me voy a centrar en el caso de la UNAM porque es la institución donde trabajo, en el bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria en concreto, y es también la institución en donde me formé como filósofo en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, ahora estoy además estudiando un doctorado en la misma UNAM. Entonces, no puedo negar la cruz de mi parroquia. Soy Puma, pues. Entonces, lo que me propongo hacer en esta plática es un diagnóstico sobre el grado de desarticulación o articulación de la enseñanza de la lógica en el nivel medio superior con respecto a la enseñanza de la lógica en el nivel superior, en la licenciatura, en la UNAM. Para ello, voy a hacer una comparación entre los programas de estudio de la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades, por un lado, y por otro lado, en las licenciaturas en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Debo decir que dejo a un lado los programas de estudio donde se enseña lógica en otras licenciaturas de la UNAM, como puede ser matemáticas, ciencias de la computación o psicología, tal vez derecho, no lo sé. Y también estoy dejando a un lado otro sistema de bachillerato que tiene la UNAM recientemente, bueno, ni tan reciente, fue creado en 2007. Es un bachillerato a distancia que se llama BAUNAM. La A primera es una arroba, ¿no? B@UNAM. Entonces, ese sistema de bachillerato también lo voy a dejar a un lado. Entonces me voy a centrar en estos dos subsistemas de bachilleratos y en estos dos programas de filosofía que ofrece la UNAM. También mencionar que dentro del programa de estudios de filosofía que ofrece la Facultad de Filosofía y Letras, me enfocaré únicamente en el programa de estudios del sistema escolarizado,
ya que también hay una carrera de filosofía en la SUAYED, que significa Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, si no me equivoco. Entonces, esa carrera de filosofía que se da en la SUAYED, esa no la voy a abordar tampoco. Bueno, lo que pretendo hacer a continuación es primero comentarles cuáles fueron las motivaciones de esta indagación, los objetivos de la presentación. Después les comentaré un poco más acerca de los supuestos metodológicos y teóricos que están a la base de la comparación que voy a emprender. Y luego ya entramos en materia, es decir, a comparar el enfoque disciplinario y los objetivos de los programas de estudio. No voy a abordar ya el enfoque pedagógico, eso se me olvidó borrarlo, pero solamente voy a centrar, digamos, en el enfoque disciplinario, es decir, los contenidos que se imparten y los objetivos que declaran, ¿no? Posteriormente, entraré a una discusión de los resultados y me atreveré a lanzar una propuesta para tratar de sintonizar la enseñanza de la lógica en ambos niveles. Bueno, entonces, ¿cuál es la motivación que me llevó a mí a investigar esto, ¿no? ¿Cuál es la relación entre los niveles? Bueno, estoy tratando de encontrar los datos correctos, pero bueno, el caso es que al final del tercer Congreso Iberoamericano de Argumentación que tuvo lugar en marzo pasado en La Plata, Argentina, hubo una mesa muy interesante donde colegas de Colombia, Brasil, España, Argentina y México nos brindaron un panorama de la situación de la teoría de la argumentación en Iberoamérica. Y en particular me llamó la atención el retrato que nos proporcionó el profesor de la Universidad de La Plata, Federico López, acerca de el proceso en el cual la teoría de la argumentación llegó a ocupar un lugar en el plan de estudios de la Universidad de La Plata en concreto. Lo que nos comentó este profesor, Federico López, es que la incorporación de la teoría de la argumentación en el plan de estudios de la carrera de filosofía de la Universidad de La Plata tuvo como origen una demanda, una inquietud de los profesores y estudiantes del nivel secundario, que es lo que aquí conocemos también como bachillerato, ¿no? Entonces fueron los estudiantes del bachillerato, los profesores del bachillerato de Argentina, de La Plata, quienes se empezaron a interesar en temas de teoría de la argumentación, y esto impulsó a que los profesores buscaran formación, actualización, y a las tantas que en la carrera de filosofía de la Universidad de La Plata, al menos, ya haya una asignatura sobre teoría de la argumentación. Entonces, esto me hizo reflexionar y pues darme cuenta que en la UNAM está pasando algo semejante, o ha pasado algo semejante. Es decir, que los programas de estudio del bachillerato, de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, que es como el campo de estudio, están incorporando muchos contenidos que están relacionados con teoría de la argumentación. Sin embargo, al revisar los programas de estudio de la licenciatura de la FES Acatlán y de la Facultad de Filosofía y Letras, encontré que no hay una asignatura, no hay contenidos relativos a teoría de la argumentación. Entonces, observo este desfase, esta disonancia entre la manera en que se enseña lógica en el bachillerato y la manera en la que se enseña lógica en la licenciatura. Y bueno, nada más quisiera puntualizar que pues esto tal vez es un caso, me gustaría saber, pero me parece que este es un caso de la UNAM, o no sé si en otras universidades pase lo mismo, ¿no? El colega Joaquín Galindo, de la Universidad de Guadalajara, él nos compartió que en esta universidad sí hay un cuerpo académico que se llama Retórica, Lógica y Teoría de la Argumentación, que está trabajando temas de teoría de la argumentación, pero no sé qué tanto sea una excepción. Eso habría que discutirlo más adelante. Me gustaría saber
sus perspectivas. Bueno, entonces, resumiendo, los objetivos de esta presentación es avanzar en el entendimiento de la situación de la enseñanza de la lógica y de la teoría de la argumentación en México, un pequeño avance, una pequeña aportación desde la situación en la UNAM. Y lo segundo es justificar el estudio de la teoría de la argumentación a nivel superior para, entre otros fines, responder a los requerimientos de la enseñanza de la lógica y la argumentación a nivel bachillerato. Bueno, esos son los objetivos generales de esta plática. Ahora, seguramente en lo que llevo, algunos de ustedes se han de estar preguntando qué estoy entendiendo por lógica, ¿no? Porque el título es Disonancias de la enseñanza de la lógica en el bachillerato y en la licenciatura, pero bueno, ¿qué estoy entendiendo por lógica, no? Que es muy importante aclarar esto. Bueno, para responder esta pregunta, me sirvo de las definiciones que encontré en el libro de Blair y Johnson, en Logical Self-Defense. En el glosario que viene al final, ellos ofrecen una definición de lógica muy vaga, si se quiere, muy amplia, pero bueno, para los fines de esta comparación creo que sirve. Y eso es que la lógica es una disciplina filosófica que estudia argumentos para establecer criterios normativos que nos ayuden a evaluar y criticar los argumentos. Luego, entonces, podemos como subdividir ese gran campo de lógica en muchos subcampos. Uno de estos subcampos, pues la lógica formal, ¿no? La lógica formal, dicen estos autores, estudia las relaciones de implicación válida entre las proposiciones, donde la validez de la implicación es determinada por su forma lógica. Aquí, por ejemplo, se encuentra la lógica proposicional, cuantificacional, la lógica clásica deductiva, etc. Y también tendríamos otro subcampo, que sería el de la lógica informal. Esta lógica informal se entendería como aquella que estudia las propiedades de los argumentos que no dependen de su forma lógica y permiten discernir entre mejores y peores argumentos. Por ejemplo, tendríamos la teoría de los argumentos de Weber-Marró, o la lógica práctica de Toulmin, o el propio planteamiento de los autores Johnson y Blair de la lógica informal. Bueno, entonces, para tratar de distinguir entre estos subcampos de lógica formal y lógica informal, creo que conviene aclarar algunos conceptos como qué es implicar, inferir y argumentar, porque estos conceptos también nos pueden servir para tratar de delimitar estos subcampos de lógica formal, lógica informal, teoría de la argumentación. Bueno, estas distinciones las retomo del libro de Weber-Marró, En buena lógica, una introducción a la teoría de la argumentación. En este libro, Weber-Marró plantea que implicar es una relación entre enunciados que puede definirse en términos de la transmisión de la verdad. Un enunciado es implicado por un conjunto de enunciados si y solo si la verdad de aquel se sigue necesaria de la verdad de estos. Entonces, en una implicación tenemos una relación binaria entre premisas y conclusión. La implicación es lo que estudia la lógica formal. Ahora, la inferencia define Marró, es el proceso psicológico mediante el cual se extrae una conclusión a partir de un conjunto de datos. Es un proceso psicológico donde revisamos o conservamos creencias y pone en juego tres elementos: datos, conclusión y un agente, una persona que lleva a cabo esta inferencia de la conclusión a partir de ciertos datos. Y la inferencia la estudia la psicología del razonamiento. Por cierto, por razonamiento, Marró nos propone entender simplemente una inferencia consciente, ¿no? Nosotros realizamos, bueno, nosotros no solamente los seres humanos, sino también los animales, seres vivos, realizamos inferencias no conscientes, inferencias que tienen que ver con sistemas perceptuales y demás. Pero el razonamiento sería una inferencia consciente. Eso es lo que
nos propone Marró. Y por último, argumentar. ¿Qué es argumentar? Bueno, es presentar algo a alguien como razón para otra cosa. Entonces acá tenemos 4 elementos. Tenemos, podríamos decir, 2 agentes, un argumentador, un destinatario, y tenemos 2 cosas. Una cosa es una razón prima facie y la otra es una tesis, ¿ok? Entonces, la argumentación en este sentido es lo que estudia la lógica informal y la teoría de la argumentación. Bueno, espero que esto haya servido para poner las bases del terreno. Y en cuanto a los supuestos metodológicos, bueno, pues como ya les mencioné, yo me baso en el análisis de los programas de estudio. Pero ¿por qué tomar los programas de estudio para tratar de entender la enseñanza de la lógica? Bueno, pues asumo que la enseñanza de una asignatura está determinada en gran medida por los programas de estudio, ya que estos ofrecen un encuadre curricular, pedagógico, disciplinario y legalmente, digamos, los académicos estamos obligados a impartir los programas de estudio, claro, al menos en las universidades autónomas, con las adecuaciones que la libertad de cátedra nos permite realizar. Y además, pues se trata, siento yo, de un compromiso también ético con los colegas, puesto que en teoría los programas de estudio deberían ser el resultado de decisiones colegiadas, o son el resultado, ahí habrá que ver cada caso, ¿no? Bueno, ahora bien, de los programas de estudio, ¿en qué me enfoco? Por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Me voy a enfocar en los propósitos, objetivos de la asignatura, es decir, qué se pretende que el estudiante aprenda y para qué, y en los contenidos de aprendizaje, es decir, en el temario, la secuencia, la carga horaria, ¿ok? Hay otros aspectos de los programas de estudio que son interesantes, pero, insisto, por cuestiones de espacio, dejaré a un lado. Ahora sí, entremos a la comparación. Vamos a empezar con el bachillerato. Empezaré primero con la Escuela Nacional Preparatoria, es la más viejita. La Escuela Nacional Preparatoria fue fundada en 1867 por Gavino Barreda. Después se adscribió a la UNAM. Cuenta actualmente con 9 planteles, donde atiende cerca de 50,000 estudiantes. Hay además 185 escuelas particulares con 37,338 estudiantes que siguen el plan de estudios de la NP. Entonces, si sumamos, estamos hablando de 80, 90,000 estudiantes que cursan el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria. Estos son datos del 2025. La lógica en la Escuela Nacional Preparatoria se estudia en el programa del mismo nombre, en el programa de lógica, que es una asignatura que pertenece al Colegio de Filosofía junto con ética, historia de las doctrinas filosóficas y 2 optativas que se dan en 6º año, estética y pensamiento filosófico en México. La lógica tiene un carácter obligatorio y cuenta con 3 horas a la semana. El programa que se encuentra vigente fue reformado en 2016. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que el objetivo general del programa de lógica de la Escuela Nacional Preparatoria establece? Bueno, establece, lo pueden ver en las diapositivas del lado izquierdo, la cita, pero en resumen les diría que el objetivo del programa de lógica es que el alumno aprenda habilidades lógicas. Curiosamente, el programa dice, incluidas aquellas del pensamiento crítico y dialógico. Es decir, pareciera que las habilidades de pensamiento crítico y dialógico se engloban dentro de un conjunto más amplio que serían las habilidades lógicas, o así lo entiendo yo, ¿no? Bueno, lo siguiente es que nos dice que el alumno va a aprender la práctica de la argumentación a través del diálogo razonado. Entonces tenemos estos 2 objetivos, aprender habilidades lógicas, lo cual incluye pensamiento crítico y dialógico, y número 2, aprender a dialogar, un diálogo razonado. ¿Y para qué? Siempre nos dicen para qué, ¿no? Bueno, pues para ayudar a los estudiantes a una toma de decisiones razonable en la vida cotidiana ante los problemas del entorno, también para brindarles herramientas de participación social, así como para analizar, evaluar, construir argumentos
en ámbitos académicos. Podemos notar aquí entonces un predominio de nociones y objetivos de lógica informal sobre los contenidos de lógica formal. Esto lo podemos ver también reflejado al analizar el temario. El temario de lógica en la Escuela Nacional Preparatoria cuenta de 6 unidades. Perdón, se está metiendo el ruido de la calle. A ver, entonces, cuenta de 6 unidades. Y aquí también encontramos un predominio de contenidos destinados a lógica informal. Incluso lo podemos poner en términos de horas aproximadamente, por supuesto. De las 90 horas que incluye el curso de lógica a lo largo del año, 60 horas aproximadamente pertenecen a lógica informal, mientras que 30 horas a lógica formal. Como ejemplos de temas que incluye el programa de lógica informal, se encuentran las funciones de lenguaje, identificación de argumentos, tipos de argumentos, supuestos e intenciones de una argumentación, la diagramación, reconstrucción de argumentos. También tenemos la máxima de las máximas de cooperación de Grice, el principio de caridad, la carga de la prueba, también el modelo de discusión crítica de Meren, el modelo de Toulmin y hasta la nueva retórica de Perelman. Bueno, y en cambio de temas de lógica formal, pues hay una unidad específica, es la unidad número 3, para ordenar el razonamiento, lógica deductiva, donde lo que se ve es lógica proposicional, tablas de verdad, deducción natural, reglas de inferencia y equivalencia, ¿ok? Ahora pasemos al CCH. El Colegio de Ciencias y Humanidades fue fundado en 1971, pertenece a la UNAM, por supuesto, cuenta con 4 planteles en la Ciudad de México y 1 en el Estado de México, y atiende a casi 60,000 estudiantes. También cuenta con un sistema incorporado de 80 escuelas particulares que agrupan a 9,718 estudiantes. Entonces, ahí se va con la Escuela Nacional Preparatoria, solamente que a nivel incorporado tiene una población mucho menor. Bueno, la lógica en el plan de estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades no tiene una asignatura como tal que se llame lógica. Sin embargo, en la asignatura de Filosofía 1 encontramos contenidos de lógica, en una noción amplia de lógica. En la asignatura Filosofía 1, la unidad 2, que se llama Argumentación Filosófica. Esta asignatura de Filosofía 1 es una asignatura obligatoria, la única del tronco común del 5º semestre, o sea, del último año del bachillerato, y cuenta con 4 horas a la semana. El programa que se encuentra vigente fue reformado en 2024. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo general de esta unidad de argumentación filosófica? Bueno, el objetivo es que el estudiante aprenda a examinar la validez de argumentos, ojo, validez, y lo entendemos después en el programa que validez se emplea en un sentido formal. Vamos a ver. Otra cuestión es que se pretende que aprenda a leer y producir textos argumentativos, a participar en diálogos argumentativos. ¿Y para qué le sirve? Bueno, le sirve para fundamentar creencias y acciones, tomar decisiones razonables, dialogar, resolver conflictos y construir acuerdos. Yo marco en el texto que cito del lado izquierdo con azul las ideas que pertenecen a lógica formal y con amarillo las ideas que pertenecen a lógica informal. Como podemos observar entonces, hay un predominio de ideas de lógica informal sobre las ideas de lógica formal. Esto también se refleja en el temario. El temario consta de 5 temas, ¿ok? Primero, lenguaje y argumentación, después elementos y estructura de los argumentos, luego producción y evaluación de argumentos correctos y falaces, argumentación filosófica y toma de decisiones razonables, y por último, argumentación filosófica sobre problemáticas contemporáneas. Bueno, entonces,
Como les mencionaba, tenemos algunos elementos de lógica formal, en específico el análisis de la estructura formal de un argumento para evaluar su validez. ¿Ok? Todo lo demás son temas de lógica informal, es decir, los usos del lenguaje, análisis de textos y producción de textos argumentativos, también deliberación, debate, disertación, diálogo y demás. Bueno, ahora vamos a pasar a la licenciatura. Vamos a examinar rápidamente los programas de estudio de lógica en la licenciatura. Empezando por la Facultad de Filosofía y Letras, que como sabemos fue fundada en 1910 por Justo Sierra como Escuela Nacional de Altos Estudios de la Universidad Nacional. Bueno, esta Escuela Nacional en realidad agrupaba también otras carreras, ¿no? Pero en 1924 como que se desmembró y surgió así la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias y demás. Bueno, en la carrera, según los datos que encontré, ahí ojalá me puedan corregir o confirmar, ingresan aproximadamente 170 estudiantes al año al sistema escolarizado, a la carrera de filosofía. En el sistema escolarizado se estudia la lógica de forma consecutiva en 2 asignaturas obligatorias, Lógica 1 y Lógica 2, en los primeros 2 semestres. Ambas asignaturas, Lógica 1 y Lógica 2, cuentan con 4 horas a la semana. Ahora, tengo entendido que la carga horaria ya en los hechos es diferente. Algo me han dicho al respecto, pero no lo tengo muy claro. Después, en el tercer semestre, está Lógica 3 como optativa restringida. Eso quiere decir que los estudiantes pueden optar entre 4 opciones. Teoría de conjuntos, axiomatización, filosofía de la lógica y análisis lógico de argumentos. Estas cuentan, aquí me equivoqué, pero creo que cuentan con 2 horas a la semana, no con 4, a diferencia de las otras. Bueno, y a partir del quinto semestre hay optativas no restringidas, historia de la lógica 1, historia de la lógica 2. Ah, sí, esas son las que cuentan con 2 horas a la semana, las optativas no restringidas. Entonces las anteriores, perdón, me confundí, sí cuentan con 4 horas a la semana. El programa de estudios, el plan de estudios y los programas de estudio de la carrera de filosofía en el sistema escolarizado de la Facultad de Filosofía y Letras datan de 1999. Son los más longevos de todos los que vamos y hemos visto. Bueno, ¿cuál es el objetivo de Lógica 1? En breve, es que el estudiante aprenda cálculo proposicional, conectivas y reglas de inferencia y equivalencia, así como métodos para evaluar proposiciones y argumentos como tablas de verdad, deducción natural, reducción al absurdo, prueba condicional, etc. ¿Para qué les sirve esto? En el texto del programa de estudio no se menciona. Lo que sí podemos observar es un predominio total de la lógica formal, lo cual corresponde también con lo que se observa en el temario. Tenemos como ejemplos de lógica informal, apenas podríamos decir estos puntos de la argumentación en Sócrates, Platón y Aristóteles, que es el 1.2 del temario. Todos los demás pertenecen a lógica formal. Me refiero a lógica simbólica, cálculo proposicional, método de deducción natural, prueba condicional y demás. Bueno, ahora pasemos a la siguiente asignatura de la Facultad de Filosofía y Letras, que se llama Lógica 2. ¿Qué es lo que se pretende que el alumno aprenda en Lógica 2? Ahora, nociones de lógica de predicados. En Lógica 1 fue lógica proposicional, ahora es lógica cuantificacional. ¿Para qué le sirve? De nuevo no se menciona. Sería muy valioso que eso estuviera especificado, pero no se encuentra en el texto, y también observamos un predominio total de la lógica formal. Esto también se verifica en el temario. Ahora, pasemos por último a la lógica 3. Aquí no voy a hablar de las 4 opciones, que son teoría de conjuntos, axiomatización, filosofía de la lógica y análisis lógico de argumentos.
solamente me voy a centrar en la última. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que estoy tratando de hacer es comparar los programas de estudio de lógica del bachillerato con los programas de estudio de lógica de la licenciatura en cuanto a qué tanta lógica formal o qué tanta lógica informal se ve en estos programas. Y bueno, evidentemente las optativas de axiomatización, filosofía de la lógica y teoría de conjuntos, pues son de lógica formal. Entonces, no hay mucho que detenerse acá. Pero en esta optativa que se llama análisis lógico de argumentos, es interesante porque aquí es donde sí se introducen cuestiones de lógica informal que pueden servir para cuando el estudiante de clases de en bachillerato, ¿no? Aquí se pretende que el estudiante analice argumentos deductivos aplicando las herramientas de cálculo proposicional y cuantificacional. Esa es una meta de lógica formal, pero también se habla de detectar falacias, que tiene que ver con lógica informal. Bueno, entonces, al analizar los contenidos, el temario, pues podemos observar que hay un equilibrio. Bueno, hay una inclusión de temas de lógica informal, eso es importante destacar, pero además hay un cierto equilibrio. Otra cuestión importante es que hay muchísimos contenidos, como se puede ver, es un temario muy grande, y bueno, este es, yo diría, una excepción dentro de las asignaturas de lógica que se imparten en la carrera de Filosofía del Sistema Escolarizado de la Facultad de Filosofía y Letras, en cuanto a que aquí sí hay contenidos de lógica informal, pero es una optativa. Ahora bien, voy por último, a revisar qué ocurre en el programa de estudios de la FES Acatlán, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Esta es la otra institución en la que se imparte la carrera de filosofía en la UNAM. Solo hay dos instituciones que imparten la carrera de filosofía en la UNAM: la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Rápidamente, la FES Acatlán fue fundada en 1975, junto con los otros 4 planteles de lo que antes se conocía como la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, ahora se llaman FES. Acá se habla de que ingresan entre 70 y 100 estudiantes a la carrera de filosofía por año. Por ejemplo, en 2025 ingresaron 63 estudiantes. Entonces, si sumamos los 63 de la FES más los que ingresan al sistema escolarizado y al sistema de universidad a distancia y educación continua, en total en la UNAM al año ingresan, el dato que yo encontré, ingresan 400 estudiantes, lo cual a mí me parece un tanto preocupante, pero bueno, es otro asunto. Cierro paréntesis. La lógica en el programa de estudios de la FES Acatlán, en el programa de filosofía, el plan de estudios, perdón, de filosofía, la lógica se estudia en 3 asignaturas obligatorias. Acá tenemos como obligatorias lógica 1, 2 y 3 en el primero, segundo y tercer semestres. A diferencia de la Facultad de Filosofía y Letras, en la FES Acatlán, lógica 3 es obligatoria, no es optativa restringida, sino es obligatoria y tiene contenidos iguales para todos, ¿no? Igual que en la Facultad de Filosofía y Letras, tenemos 4 horas a la semana, y acá el programa es más nuevo. Este programa fue reformado en 2023. Por cierto, acá estoy colocando al pie de diapositiva los enlaces donde ustedes pueden consultar los programas. Si a alguien le interesa, le puedo compartir la diapositiva para que acceda a los enlaces y así pueda verificar los documentos de primera mano. Bueno, entonces, rápidamente, porque ya estoy ocupando mucho tiempo, pero bueno, en resumen, ¿cuál es el objetivo de Lógica 1? Bueno, es que el estudiante aprenda antecedentes de lógica formal, en particular de la lógica aristotélica y de la Edad Media, la silogística. Y el otro objetivo que me pareció curioso es el estudio y práctica de la argumentación en la forma de razonamiento válido. ¿Cómo
se practica la argumentación en la forma de razonamiento válido es algo que a mí me gustaría entender. No me queda claro en un inicio. Digamos, no empata con las definiciones que les presenté en el inicio de la plática acerca de qué es argumentar, qué es razonar, qué es inferir, qué es implicar. Entonces, bueno, a eso me refiero con que no lo entiendo. ¿Y para qué le sirve? Acá sí se menciona, ¿para qué le sirve al estudiante aprender, digamos, los antecedentes de la lógica formal en Aristóteles, en Edad Media y demás? Bueno, pues nos dicen que es para que el estudiante sepa qué es el ejercicio filosófico óptimo y para acercarse a la verdad. Aquí también no entiendo muy bien de qué forma la lógica formal nos acerca a la verdad o qué se entiende por acercarse a la verdad. Pero bueno, cabe notar que hay un predominio de lógica formal sobre la lógica informal, lo cual también se observa en el temario. Tenemos un predominio de lógica informal, de lógica formal sobre lógica informal. Ejemplos de lo que acaso podríamos decir que se ven de lógica informal son esto de nociones de razonamiento, concepto y definiciones que se encuentran en la unidad 2, ¿no? Si no me equivoco. No, perdón, en la unidad 4. Unidad 4. Y ejemplos de temas de lógica formal, bueno, pues tenemos la idea de la verdad tautológica como objeto de estudio de la lógica, y tenemos también este tema del cuadro de la oposición de Aristóteles, los tipos de juicio universal, particular, afirmativo, positivo, las inferencias inmediatas, todas estas cosas que antes se veían en la Escuela Nacional Preparatoria y era muy divertido enseñarlas. No sé qué tan interesante para los estudiantes, pero a mí me divertía mucho enseñar todo eso. Y ya, bueno, eso es lo que se ve de lógica formal. Ahora, lógica 2. ¿Qué es lo que se ve en lógica 2? Aquí se pretende que el alumnado aprenda cálculo proposicional y axiomas de validez del cálculo proposicional. También que aprenda métodos para demostrar validez mediante tablas de verdad, reglas de inferencia, reglas de equivalencia, es el método de deducción natural, ¿cierto? ¿Y para qué le sirve? Bueno, nos dice que para relacionar el cálculo proposicional con otras disciplinas filosóficas y no filosóficas, como cuáles, pues podríamos pensar que se refieren a lo mejor a matemáticas, ciencias de la computación, etcétera. Y también menciona que le sirve para que comprenda que el cálculo lógico es una herramienta indispensable en el quehacer filosófico. Aquí de nuevo pondría un signo de interrogación porque no entiendo de qué manera se concibe la filosofía, como para que el cálculo lógico, es decir, la lógica formal, sea indispensable. No estaría muy de acuerdo con esa afirmación. Observamos entonces un balance total, perdón, un predominio total de la lógica formal sobre la lógica informal, lo cual también corresponde con los temas del temario, pues, ¿no? No tenemos ningún tema de lógica informal, todos los temas pertenecen a lógica formal. Pues no lo voy a repetir porque es lo mismo, ¿no? Lógica proposicional, deducción natural, reglas de inferencia y equivalencia, tablas de verdad, esto que se ve también en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahora, la lógica 3, ¿qué es lo que se ve en lógica 3? Aquí es interesante porque parece que lo que hicieron en esta asignatura de lógica 3 fue condensar todo lo que en la Facultad de Filosofía y Letras se ve en las 4 optativas restringidas. Es decir, en esta lógica 3 tenemos axiomatización, teoría de conjuntos, filosofía de la lógica y cálculo cuantificacional. Perdón, me corrijo. Aquí no agruparon todo lo que se ve en las optativas restringidas de lógica 3 de la Facultad de Filosofía y Letras porque excluyen esta asignatura que les comenté antes, se llama análisis lógico de argumentos. No hay contenidos de lógica informal
que se ven en análisis lógico de argumentos. No hay contenidos de eso en la lógica 3 de la FES-Acatlán. Bueno, espero que no los esté confundiendo con tantas siglas y con tantas cosas, pero bueno. Entonces, no tenemos ningún contenido de lógica informal, tenemos puros contenidos de lógica formal que ya les mencioné, lógica cuantificacional, perdón, teoría de conjuntos, filosofía de la lógica, axiomatización, pero no tenemos nada de lógica informal y eso, bueno, a mí me parece que es un área de oportunidad, ¿no? Para cuando se vuelva. Ya, en resumen, entonces, en conclusión, de esta comparación, ¿qué es lo que yo infiero? Con la conclusión a la que yo llego, es que existe una desarticulación notable entre los objetivos y los contenidos de la enseñanza de la lógica en las asignaturas que se imparten en el área de filosofía, en el bachillerato y la licenciatura. En el bachillerato predomina el estudio de la lógica informal junto con otros aspectos de la teoría de la argumentación, mientras que en la licenciatura predomina el estudio de la lógica formal. Esto lo traté de sintetizar en un diagrama de Venn. Podemos ver en el círculo amarillo los contenidos que se dan en la lógica en bachillerato, que son predominantemente de lógica informal, y del lado derecho, en el círculo azul, los contenidos que se dan en los programas de lógica de la licenciatura en filosofía, que son predominantemente de lógica formal. Ahora, tenemos un área de intersección donde todavía hay ciertas cosas en común, afortunadamente diría yo, ¿no? Pero son muy poquitas. Esas cosas que tienen en común, conocimientos que comparten todavía, es lo que se ve en la optativa análisis lógico de argumentos de la Facultad de Filosofía y Letras, así como también lo que se ve en la unidad 3 del programa de lógica de la Escuela Nacional Preparatoria, que es sobre lógica proposicional, así como este criterio de validez formal que en el Colegio de Ciencias y Humanidades se recupera para evaluar argumentos. Bueno, ahora ya estoy por terminar. Nada más quisiera plantear una discusión de resultados y proponerles algunos argumentos y una propuesta. A ver qué les parecen. Entonces, concediendo que estamos de acuerdo que hay una desarticulación, que hay una brecha entre los objetivos y contenidos de la enseñanza de la lógica, tal como se establecen los programas de estudio, por una parte en el bachillerato y por otra parte en la licenciatura. Bueno, entonces suponiendo que estemos de acuerdo con ello, alguien me podría decir, bueno, ¿y cuál es el problema? Eso está muy bien, ¿no? O es normal, así pasa. Y sí, hay brechas que son aceptables, son buenas, son fructíferas. Hay otras que no, que son injustificables, que son nocivas, creo yo, ¿no? Entonces acá la cuestión es, ¿qué tipo de brecha es esta? ¿No? ¿Qué tipo de disonancia es esta? Bueno, en mi opinión, yo creo que no es una brecha aceptable, no es una brecha justificable. ¿Y por qué lo creo? Bueno, mi primer argumento es que esta brecha supone cierto grado de incumplimiento de la oferta académica de la carrera de filosofía, ya que si uno entra a la página de la Facultad de Filosofía y Letras o a la página de la FES-Acatlán, uno va a encontrar, pongamos si es aspirante, lo que vas a encontrar en la oferta académica es que una salida laboral importante de los egresados de la carrera de filosofía es la docencia a nivel medio superior. Ahora bien, como hemos visto, la enseñanza de la lógica en el área de filosofía a nivel medio superior, al menos en el caso de la UNAM, se orienta hacia contenidos de lógica informal. Y también hemos visto ya que la enseñanza de la lógica en el área de filosofía a nivel superior, en el caso de la UNAM, no, en estos programas no se estudian contenidos de lógica informal, salvo en la optativa restringida de la Facultad de Filosofía y Letras, que se llama Análisis Lógico de Argumentos.
Ahora bien, esta asignatura, análisis lógico de argumentos, a mi parecer cuenta con un número insuficiente de horas para todos los contenidos que se propone cubrir, ¿no? Aun cuando sean 4 horas a la semana, o 2, porque creo que redujeron el número de horas efectivas de clases, ¿no? Frente a grupo. Ahora bien, yo pienso que no es justificable esta brecha porque, dicho todo lo anterior, pues las carreras deben preparar a los estudiantes para un buen desempeño laboral, profesional, y no lo están haciendo, ¿no? Al menos no lo están haciendo parcialmente porque no se está preparando para que el estudiante imparta las clases de lógica, de filosofía, en el nivel medio superior. Pero además tengo un segundo argumento, a ver qué piensan de él. Creo que no es aceptable, no es justificable esta brecha y hay que hacer algo al respecto, pues conlleva consecuencias negativas en el aprendizaje del alumnado del bachillerato. Claro, los docentes deberían poseer la competencia para impartir las asignaturas donde se enseña lógica en el bachillerato, según se establece en el perfil profesiográfico de los programas del bachillerato. Pero resulta que no cuentan con los conocimientos y habilidades requeridas. Los egresados de la carrera de filosofía no cuentan con los conocimientos y habilidades requeridas para impartir los contenidos de lógica informal que se encuentran en los programas de bachillerato. Ahora bien, al carecer de conocimientos y habilidades de lógica informal, ¿qué es lo que hacen los docentes? ¿O qué es lo que podrían hacer? Pues recurren a alguna de las siguientes alternativas. Número 1, tratan de reducir o asimilar los contenidos de lógica informal a los de lógica formal. Aquí confieso que yo hice eso. Cuando salí de la carrera de filosofía y yo era, creo yo, pues más o menos bueno en lógica proposicional, lógica cuantificacional, y tuve que dar clases en el Colegio de Ciencias Humanidades. Vi el programa y hablaba de argumentación y tal, y bueno, y claro, pues voy a darles tablas de verdad, ¿no? Porque es lo que uno sabe hacer. Entonces trata como de decirles, miren, la argumentación se trata de producir argumentos, los argumentos están compuestos de premisas y conclusión y de una inferencia entre las premisas y la conclusión, y para ver que sean buenos argumentos, entonces hay que checar que la conclusión se siga de las premisas, y para ello hagamos una tabla de verdad, y para eso pues tenemos que formalizar y todos. Así es como uno intenta asimilar los contenidos de lógica informal que están en los programas a los de lógica formal. Segunda alternativa, esta no la recomiendo, pero bueno, hay personas que tal vez la lleven a cabo, es simplemente omitir los contenidos de lógica informal. ¿Ok? Agarro la unidad 3 del programa, que es la que trata de lógica proposicional, porque es lo que sé y eso es lo que enseño todo el año. Y la tercera alternativa es pues lo que yo estoy intentando hacer ahora, ¿no? Y muchos profesores también del bachillerato, que es actualizarse en contenidos de lógica informal y teoría de la argumentación que desafortunadamente no aprendimos en la carrera, no aprendimos en la Facultad de Filosofía y Letras o en la FES, ¿ok? Hay, por ejemplo, en la Escuela Nacional Preparatoria, hay un grupo de profesores, no solamente de filosofía, sino de otros colegios, que participan en un seminario que se llama Pensamiento Crítico, Lógica Informal y Argumentación. Pues entre nosotros tratamos de leer, tratamos de informarnos, tratamos de compartir, ¿no? Y de esa manera tratar de cumplir las expectativas que están en los programas de estudio. Bueno, ahora nada más quisiera mencionar, digamos, las desventajas que tienen las alternativas, las 3 alternativas que los docentes tienen cuando se enfrentan con la tarea de dar clases de lógica o de argumentación filosófica en el bachillerato y no adquirieron en la licenciatura de filosofía los conocimientos de lógica informal que se demandan en estos programas. Bueno, respecto a la primera alternativa, que consiste en tratar de reducir o asimilar la lógica informal a la lógica formal, ¿cuál es el problema? Pues que esto conlleva distorsiones teóricas y prácticas importantes.
Como, por ejemplo, suponer que el criterio de validez o corrección, el criterio formal de validez o corrección, constituye una condición suficiente y o necesaria para evaluar la fuerza o bondad de los argumentos producidos en las prácticas argumentativas. No tenemos tiempo, pero si quieren lo podemos discutir. Yo creo que esto es un supuesto muy común en todos los que nos formamos en la lógica formal, y cuando tratamos de enseñar a argumentar, pues pensamos que un buen argumento es un argumento válido en el marco de una práctica argumentativa, y ahora pienso que ese es un supuesto erróneo, ¿no? Pero bueno, la siguiente desventaja, la desventaja de la siguiente alternativa es que si omitimos los contenidos de lógica informal que se establecen en los programas de estudio del bachillerato, pues los docentes estamos cayendo en un incumplimiento laboral y ético. ¿Okay? Aquí creo que no hay más que decir. Y la última alternativa, que es actualizarse en contenidos de lógica informal y teoría de la argumentación, acá hay dos dificultades. Y el primero, y más importante tal vez, es que para actualizarse en contenidos de lógica informal, primero, los que nos educamos en la lógica formal, tenemos que vencer un prejuicio muy fuerte de que la lógica informal es igual a charlas de café en la que todo vale, se puede decir todo y no son más que opiniones. Entonces, primero hay que vencer ese prejuicio, ¿no? Y luego ya que nos quitamos ese prejuicio de la cabeza y decimos, bueno, está bien, voy a tratar de aprender de qué se trata esto. La siguiente dificultad es encontrar grupos de trabajo o investigación de lógica informal, pensamiento crítico, teoría de la argumentación, con quienes uno pueda aprender, ¿no? Con quienes uno pueda, como lo que estoy haciendo ahora, presentar sus inquietudes, sus atisbos y recibir retroalimentación, ¿no? O recibir críticas. Entonces, esa es otra dificultad. Y bueno, ya para como garantía, creo que no es aceptable, no es justificable esta brecha, por lo que he dicho, tomando en cuenta que una brecha que una brecha que perjudique el aprendizaje de los estudiantes no es justificable. Hay brechas que promueven, que incitan el aprendizaje de los estudiantes, y esas brechas son muy buenas, muy fructíferas, pero una brecha que perjudique el aprendizaje de los estudiantes creo que no es justificable. Y ya para terminar, ¿qué se puede hacer frente a esta brecha, frente a esta desarticulación que, de acuerdo con los argumentos que he planteado, podría considerarse una desarticulación nociva, perjudicial? Bueno, yo propondría dos cosas. En el bachillerato podríamos crear dos asignaturas, o digamos, dividir la asignatura de lógica en dos. Por una parte, tener lógica formal y por otra parte, tener argumentación. Y esto no es nuevo, yo no lo estoy inventando, sino que es ya la propuesta que se estableció en el bachillerato a distancia de la UNAM, el BAUNAM, que no les mostré por cuestiones de tiempo. Pero si uno revisa el plan de estudios del bachillerato a distancia de la UNAM, es muy interesante porque, punto número 1, es el resultado de la discusión colegiada de profesores tanto de la Escuela Nacional Preparatoria como del Colegio de Ciencias y Humanidades. Entonces ahí tenemos la convergencia de estos dos cuerpos académicos. Segundo lugar, es reciente, digamos, es del 2007. Y bueno, a mí me parece que esta división entre lógica formal por un lado y por otra parte argumentación nos ahorran muchas distorsiones, muchos intentos forzados de asimilación y reducción de una parte o de otra. Y bueno, por eso creo que sería importante hacer esto en el bachillerato. Y en cuanto a la licenciatura, lo que yo sugeriría como una medida muy moderada o muy conservadora, pues que esta asignatura que ya existe en la Facultad de Filosofía y Letras, que se llama Análisis Lógico de Argumentos, pues simplemente se le haga obligatoria. Y tal vez se le den más horas, ¿no? Porque tiene muchos contenidos, ¿ok?
Además, yo sugeriría incorporar materias optativas en el plan de estudios sobre teoría de la argumentación, que pues no las hay, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias y pues espero haber proporcionado algo de utilidad y que podamos discutir algunas de las ideas. Voy a dejar de compartir. No sé si dejé de compartir o no lo logré. Ah, ya está. Ok, entonces, muchas gracias, estuvo muy, muy interesante. Yo tengo preguntas, pero vamos a dejar que la audiencia pregunte. Por aquí había algunos comentarios en el chat de Ángel Adrián, de Gerardo Ramírez, acerca del cuerpo académico. Al que te refieres es el que participa en la REMAR. Ángel Adrián estaba comentando acerca de consultar con colegas de la Universidad de Guadalajara, pues dice que en aquel cuerpo académico se han reestructurado y al parecer creado otro. Y bueno, te comentaba Alejandro Estrada cerca de 2 horas a la semana, pero pues tenemos ya manitas por ahí puestas. ¿Quién quiere comentar? ¿Tienen preguntas, comentarios? Pues tú da la palabra para enviar. Es que no veo las manitas, pero ¿quieres comentar algo, Gerardo? Sí, bueno, yo luego, porque no quiero abusar realmente, tengo incluso 10 preguntas, pero no voy solamente voy a hacer una sola, una consideración, y luego le envío, las tengo aquí numeradas, me salieron 10, no por el decálogo ni nada de eso, de casualidad. Entonces, bueno, aquí lo que me parece de todo esto que se ha analizado es yo creo que básico, necesario, partir de una cuestión seria como esta, para pues poder hacer una verdadera carrera de lógica. Pero ahí vienen algunos problemas. Yo aquí veo que la gran desplazada, y no de ahora, sino desde siglos, es la dialéctica. La dialéctica que probablemente se transformó en lógica informal y también parte de la lógica se apropió en buena medida de la dialéctica, entonces pues es una disciplina que desapareció, que hizo desaparecer propiamente la lógica. Eso no sé si luego se pudiera tomar. Y a mí me parece entonces que si regresáramos a los orígenes de la Escuela Nacional Preparatoria con Gabino Barreda, ahí encontraríamos, yo creo que pues una lógica bastante útil. Habría que pensar, por ejemplo, en las discusiones que se dieron en 1877 dentro de la Sociedad Metodófila Gabino Barreda, que ahí es una cosa impresionante, cómo el método de la lógica era lo que predominaba y era lo que se utilizaba para poder refutar una serie de afirmaciones, por ejemplo, la cuestión de la ley del más apto en la teoría de Darwin, etcétera, y que además se basaba no en la deducción, sino en la inducción, que a mí me parece que es importantísima, pero pues se ha dejado de lado por la deducción, que a mí me parece que, como se ha dicho en otras partes, pues no descubre nada nuevo, sino que ya está ahí incluido en lo que se está diciendo. Esto pues, y luego se tienen, diríamos, los manuales de aquella época, el de Alejandro Bain y el de Porfirio Parra, que a mí me parece que, pues no sé, ahí hay una cosa mucho más estructurada, mucho más clara, pero esto habría pues que escucharlo. Yo con eso me contento y la verdad que sí me parece muy, muy importante que discutamos este tipo de cuestiones. Muchas gracias, muchas gracias. Fue Luis Carlos. Muchas gracias. Bueno, puedo contestar, perdón, Pana. Sí, no, adelante, perdón. Pues muchísimas gracias por el comentario, las aportaciones, maestro Gerardo. Me llevo de tarea
consultar estos textos de Parra y de Pine, ¿no? Vine, Alexander Vine, sí. Que era el libro de texto original de la Escuela Nacional Preparatoria. Sí. Y el profesor, el titular, era Gabino Barreda, perdón por interrumpir, Panambi. Sí. Sí, muy bien. Pues sí, hay una tradición muy importante en la Escuela Nacional Preparatoria acerca de la discusión sobre qué lógica enseñar. Pues hay textos también, ¿no? Producidos por personas que habría que recuperar y, y ver, como menciona lo de la inducción, ¿no? Pueden ser cosas muy valiosas que se pueden incorporar y también reivindicar de esa manera nuestra propia tradición, ¿no? Dentro de la Escuela Nacional Preparatoria. Lo que menciona del desplazamiento de la dialéctica, también me parece, estoy de acuerdo, ¿no? Con que ha habido ese desplazamiento de la dialéctica, de la retórica. Y bueno, como poniéndome más extremo, si yo tuviera que hacer una propuesta, diría, pues, que en el bachillerato se cree una asignatura de teoría de la argumentación donde se vea dialéctica, retórica y lógica, y, y bueno, que esté lógica formal, ¿no? Lógica formal también, que tenga su espacio. Es muy importante la lógica formal para matemáticas, para ciencias de la computación, para muchos, o sea, eso es indudable. A lo mejor ahí también lo que habría que cuestionarse, o lo que yo me pregunto también es, ¿qué tan pertinente es que los filósofos, o que dentro de la carrera de filosofía, se dé lógica formal? Porque de pronto pienso que son más competentes, o tiene más pertinencia esto en matemáticas, de ciencias de la computación y demás, ¿no? Pero esa es otra discusión que no sé si ahorita es el momento. Gracias. Tenemos a Alejandro con la manita alzada, si gustas. Gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Hola, profesor. Espero esté bien. Usted me dio filosofía en el bachillerato en Prepa 4 hace muchos años. Entonces, es un gusto saludarlo. Algo que me llama la atención y espero mis comentarios puedan ser de ayuda. En lo particular, yo me dedico a lógica formal como muy fuerte. Y ahorita, analizando toda la plática, hay cosas que me llaman la atención. Y bueno, por un lado, de cuando usted hizo el diagnóstico de las asignaturas de lógica en la Facultad de Filosofía y Letras, que es también donde yo egresé, las optativas restringidas todavía faltan, como que han sido modificadas. De optativas restringidas, además de lógica 3, existe una más que se le llama temas contemporáneos, donde ahí pueden ser de cualquier área, temas contemporáneos de estética, ética, filosofía en México y demás. Pero una de ellas es temas contemporáneos de lógica, que pueden ofertarse 2 a 3 cursos, normalmente se ofertan 2, uno de lógicas no clásicas y el otro de justamente o para consistencia o teoría de la argumentación. Y están las optativas libres, ya no está esto de historia de la lógica, sino que están las optativas libres conocidas como problemas de lógica, que se ofertan 4 o 5 dependiendo del semestre, y donde o algunos son enfoques de formalidad o algunos son de teoría de la argumentación. Entonces, esa como corrección, por así decirlo, no creo que abone mucho, porque de todos modos son optativas, es decir, el alumno decidirá o no si quiere tomar estas optativas de lógica, o sea, temas contemporáneos debes tomarlo forzosamente, algún temas contemporáneos, pero puede ser de lógica o puede ser de lo que tú quieras, pero bueno, tienes que tomar forzosamente un temas contemporáneos de algo, y de optativas, pues esas son todavía más libres, si quieres optativas de lógica o no, donde se ofertan cosas formales o cosas de lógica no formal o teoría de la argumentación. Y también la otra cuestión, bueno, ahí es donde he visto que a veces habita, ¿no? Algo así de lógica informal y teoría de la argumentación. De hecho,
tengo dos profesores presentes que abordan esa visión. Uno es Hugo Enrique Sánchez, que da tanto análisis lógico de argumentos, que es la optativa de lógica 3, como en su materia de problemas de lógica, da justamente teoría de la argumentación y el enfoque de teoría de la argumentación. Y el otro es el profesor José Luis Carbonell, que también en su optativa da Perelman y Toulmin normalmente. O sea, de donde he visto que habita un poquito dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, el estudio de teoría de la argumentación y lógica informal, es con esos dos profesores en esos espacios de optatividad. Sí, nada que ver con lo obligatorio, que sí es lo formaloso. Igual de lógica 3, sí, solo son 2 horas para cada una de las asignaturas, o sea, 2 horas de teoría de conjuntos, o 2 horas de metalógica y axematización, o 2 horas de filosofía de la lógica, o 2 horas de análisis lógico de argumentos. Y también algo que quería comentar es, en análisis lógico de argumentos varía mucho qué va a suceder. Yo tomé todas, o sea, porque era un fanático de la lógica, lo sigo siendo y tomé todas, ¿no? Entonces, y las tomé simultáneamente, porque no tenía nada mejor que hacer con mi vida. Así que me di cuenta de lo siguiente: en análisis lógico de argumentos, dependiendo del enfoque del profesor, va a suceder que él pueda ver a la lógica formal como un modelo más de estudio de la argumentación. O sea, es decir, la lógica clásica proposicional o la lógica clásica cuantificacional como un modelo más del análisis argumentativo o una herramienta más para el análisis argumentativo, y entonces solo dedicarse a eso. Es decir, que uno tome análisis lógico de argumentos no va a garantizar que veas algo más que no sea otra vez lógica clásica. Puede volver a ver no sé si ese giro de tuerca, pero sí ese enfoque de que no necesariamente vas a ver aspectos de lógica informal o un estudio concreto de lógica informal o un estudio concreto de teorías de la argumentación. Puede que no. Puede que nuevamente estudiemos lógica clásica, pero ahora ya no desde el punto de vista de las propiedades matemáticas del sistema, sino justamente como un modelo más del análisis argumentativo. Y aquí es como ese punto a mí me parece crucial. Cuando uno está estudiando en la licenciatura lógica, está este diagnóstico de, y bueno, ¿esto para qué me serviría? Si parece que son más matemáticas que filosofía, ¿no? Y depende, o sea, este diagnóstico se da, lo platicaba con mis profesores posteriormente, y más a mí cuando me tocó ser profesor, quizás porque no nos han aclarado un poco. O sea, a veces ¿por qué tenemos lógica formal? A veces simplemente es una cuestión que ha sido historiográfica de cómo se gestó la lógica formal a partir de Bull, Frege y Russell, y cómo eso se heredó a la filosofía, gracias al enfoque de Bull, Frege y Russell, de todo este trabajo de qué es lo que esperaban de la lógica en este estudio. Y ahí uno encuentra quizás una justificación de por qué hay lógica concebida de manera matemática para la filosofía. Y además, pues justamente otra aproximación, que fue lo que comenté con varios profesores, es, claro, ¿qué te estoy dando en lógica de orden cero y de primer orden? ¿Y por qué luego te quiero dar teoría de conjuntos o incluso metalógica, que son enfoques matemáticos muy pesados? Bueno, porque al final del día no te he contado mentiras. La lógica es el estudio una forma de entenderla, es el estudio de la consecuencia lógica. Y una forma de caracterizar al estudio de la consecuencia lógica es a través de la modelación matemática. Entonces, parece ser que hay dos justificaciones, no sabemos si son suficientes, ni necesarias, ni pertinentes, ese sería otro diagnóstico, pero hay como dos justificaciones de por qué hay lógica matemática para filosofía. Por un lado, lo que sucedió historiográficamente con Bull, Frege y Russell, como parte de esos aportes grandes del siglo XIX y siglo XX, para la filosofía analítica y para la filosofía contemporánea en general. Y por otro lado, porque al final del día es una forma de estudiar este fenómeno filosófico conocido como consecuencia lógica. Uno de tantos, una de las tantas formas que tenemos para estudiar el fenómeno filosófico conocido como consecuencia lógica, que quizás no son los únicos, pero contemporáneamente es de los que más atinamos, ¿no? Estudiar el fenómeno de la consecuencia lógica desde lo matemático. Eso quizás, insisto, no va a rebatir ninguno de los argumentos que usted presentó, pero quizás pueda abonar un poco a la discusión de por qué a veces
da la impresión de que no sabe, quizás convendría más que un filósofo sepa o sea entrenado, por así decirlo, en el estudio de lo informal o en el estudio de la argumentación. Pues yo no sé qué tanto eso sea cierto, considerando que desde esta perspectiva sobre la lógica matemática y la lógica formal, parece que de todos modos también es necesario que lo aprendas. Pareciera que tendrías que también saberlo, no solo por cuestiones históricas, la historia puede o no jugar un papel, sino además justamente por lo que se esperaba de ella. Un estudio más de consecuencia lógica y además el que se apela hoy en día. Pero, y ya con esto espero, bueno, o sea, se va a abrir el diálogo, que eso es lo más importante acá. Cuando vi la presentación de los resultados, claro, yo me preguntaba al inicio, y entonces, ¿qué se debe corregir? ¿Se debe corregir a la facultad o a las facultades, las de estudios superiores, a la NP y los bachilleratos o ambas? Y parece ser que el diagnóstico apunta a ambas, ¿no? O sea, justamente parece ser que o lo que usted comentaba como la propuesta. Por un lado, en lógica para bachillerato, es como que se debe hacer una división un poquito, o una distinción entre lo formal y lo informal. De hecho, cuando me ha tocado dar lógica en bachillerato, pues sí, me acuerdo que lógica 1 y 2 parece ser que es informal, lógica 3 lo formal, y luego regresamos a la organización, ¿no? Más una unidad súper oscura, que es unidad 6 de la lógica en la vida diaria, que esa nunca tiene contenidos casi procedimentales de nada. Pero bueno, ese es muy divertido. O sea, justamente pareciera que habría que separar un poquito las cosas. Pero además de eso, también por lo que vi, el diagnóstico apunta también a la facultad y a los programas universitarios. Claro, estás entrenando al alumno en el estudio de lo formal y quizás por justamente esta visión tanto histórica, prerrogativa, de cómo debe ser la formación del filósofo y junto como una propuesta de análisis argumentativo, análisis filosófico, metodología filosófica que cree que se da en la matemática y además de cómo se estudia el fenómeno de la consecuencia lógica. Pero eso no quita, o sea, todo eso está bien, o podría estar bien, toda la justificación histórica, metodológica, investigativa, procedimental y prerrogativa de la lógica matemática para el filósofo, sí está bien, pero no quita que para garantizar lo que usted comentaba del campo laboral, vas a tener lo informal. Pero aquí un argumento que me saltó es lo siguiente. Si el argumento para hacer el diagnóstico y de ahí la reparación en los contenidos para garantizar el campo laboral, por así decirlo, una de las tantas salidas laborales, es la insuficiencia de la carrera, me pareciera que el argumento no se sostiene porque la insuficiencia de las carreras para garantizar sus salidas laborales es algo que existe tanto en filosofía como en todas. Todas las carreras que tienen justamente un perfil de egreso, ya sea matemáticas, psicología, química, todas, parece que tienen salidas laborales. Y el diagnóstico siempre va a ser lo siguiente, por lo que yo veo de cuando yo egresé y con lo que luego comparto con colegas. Lo que me enseñaron, poco o nada me sirve, de todos modos, para el trabajo que me piden desempeñar. Al final del día, aprendo a desempeñar mi trabajo una vez que estoy dentro de esa empresa o dentro de esa institución. O sea, si la carga del argumento solo estuviera en la insuficiencia, no le quita peso, pero parece ser que es una parte que aplica a filosofía y a las otras también. Y quisiera que no pareciera que entonces el argumento se puede rebatir. Pues si la insuficiencia está en filosofía y en todas, pues de todos modos campos laborales hay. Entonces, sí. Pareciera que... Gracias, compañero, pero ya lleva casi mucho tiempo. Perdón. Vamos a darle chance a los demás y que te conteste, y el próximo es Francisco Javier. Gracias. Oye, pues muchas gracias. Pero Luis quizá quiere responder, ¿verdad? Sí, pensaba que respondiera Luis Carlos y luego tú, ¿está bien? Perfecto, sí. Ok. Muy brevemente, porque me ha parecido muy interesante todo lo que ha dicho Alejandro. Te lo agradezco mucho, Alejandro. Todavía me hablas de usted, pero así se usa, ¿no? En la prepa que hablo. Pero pues es un colega, es un par, Alejandro, muy brillante en lógica formal, y te agradezco mucho las precisiones que me has hecho, la actualización
yo me basé en lo que encontré en internet, pero pues tú estás ahí de primera mano, ¿no? Sabes muchas cosas de cómo se han cambiado, no se han cambiado, cuál es la realidad, ¿no? Porque muchas veces, como mencionas, lo que se imparte, lo que el docente decide impartir, pues no necesariamente se ajusta a lo que está en el programa de estudio, ¿no? Como mencionas de esta asignatura de análisis lógico de argumentos. Pero bueno, pues te agradezco mucho las clarificaciones y también coincido con muchas cosas que mencionaste. Por ejemplo, que el lugar de la lógica formal en la carrera de filosofía, pues tiene estas dos justificaciones que a mí me parece que son buenas, tienen peso, ¿no? La cuestión historiográfica para poder entender una vertiente de la filosofía, ¿no? La filosofía analítica, y la otra, pues que se trata de una perspectiva, no la única, pero muy importante acerca de la consecuencia lógica, ¿no? Entonces eso también estoy de acuerdo. Y lo último que quisiera mencionar es que me parece que está interesante la discusión que tú planteas respecto a qué tanto la falta de preparación de los estudiantes de filosofía para atender la demanda laboral de la docencia en el nivel medio superior, qué tanto esa es una razón para emprender una modificación en el plan de estudios de filosofía, ¿no? O sea, me parece que planteas una objeción muy buena, o una recusación, no sé cómo le llamaría, que se está cuestionando. Creo que tiene que ver más bien con el paso de las premisas a la conclusión, ¿no? Y yo te diría que es una cuestión gradual, ¿no? Yo por eso ponía en el texto que escribí, como tratando de poner por escrito mis ideas y mis argumentos, yo ponía que mi conclusión era que la brecha, o sea, esta falta de preparación de los estudiantes de licenciatura para dar clases en bachillerato, esa brecha supone cierto grado de incumplimiento, ¿no? Como para matizar y no decir, es terrible, no cumplen con nada, está todo mal, sino matizar y decir, pues, como sería bueno que cumpliera más, ¿no? A eso me refiero con que es una cuestión gradual, porque pienso que es una cuestión gradual. O sea, tú dices, digamos, la desarticulación entre las habilidades que requiere una persona en su desempeño profesional y lo que aprende en la universidad es una constante en todas las carreras. Y eso es cierto. O sea, lo que uno aprende en la escuela siempre es diferente a lo que la vida te demanda. Lo que uno aprende en una universidad siempre va a ser diferente a lo que ya en el trabajo vas a tener que hacer, ¿no? Y evidentemente en el trabajo vas a tener que aprender cosas. Pero yo creo que hay márgenes de aceptabilidad de esta desarticulación o de esta brecha, y hay límites que no se pueden rebasar. Es decir, si un médico, por poner un ejemplo, ¿no? Un médico sale, se gradúa de médico cirujano y cuando tiene que atender a una persona con apendicitis, no es capaz, y entonces dice, bueno, pero es que yo vengo aquí al trabajo a aprender, pues con justa razón lo despiden, ¿no? O no lo contratan. Estoy hablando acá como de un límite en el que creo que ok, está bien que no hayas aprendido en la universidad todo lo que en el trabajo tienes que hacer, pero algo sí debes de haber aprendido en la universidad, ¿no? Algo que pueda darte una base mínima, ¿no? Como para llevarla. Y creo que, no sé si tú estarías de acuerdo, Alejandro, en que en el caso de los egresados de la FES Acatlán, en extremo, ¿no? Pero también de los egresados de la Facultad de Filosofía y Letras, donde solamente se ve lógica informal en algunas optativas de algunos maestros, pues creo que sí es un caso grave, o digamos, tal vez equivalente al del doctor que se gradúa de médico cirujano, tiene que atender una apendicitis,
y pues prefiere saltársela y darle una aspirina. ¿Qué es Sí, lo que hacen los profesores de ajá, bachillerato de nuevo ingreso? Que se saltan la unidad 1, 2, 4 y 5, ¿no? ajá. Entonces es así Sí, como, es como si le dieras una aspirina a alguien a quien deberías poder operar y extraer claro. su apéndice. Entonces, bueno, eso nada más. Muchas gracias, Alejandro, y te agradezco mucho que estés acá. No, a usted, gracias. Bueno, gracias. Francisco tiene la palabra. Gracias. Gracias, Panambi. Bueno, muchas gracias, Luis Carlos. Ha sido bien interesante. Creo que has tocado puntos muy importantes que habría que pensar y problematizar más. Yo quiero, digo, a ver si lo puedo articular brevemente. Yo quiero presionar un poco sobre la idea de por qué las filósofas y filósofos deberían, digamos, aprender lógica, ¿no? Tanto formal como informal. Y para mí no es tan claro que sea, digamos, una tarea exclusiva de este perfil académico, ¿no? Yo creo que se puede repartir entre más. Pero si vamos a hablar de qué pasa con las filósofas y filósofos, habría que pensar para qué queremos esto, ¿no? Es decir, ¿para qué queremos que una filósofa aprenda mucha lógica informal? Justamente en el sentido de que lo planteaba Alejandro, ¿no? Que me parece que por ahí va la cosa. Pero en el campo que tú has tocado más a fondo, habría que preguntarnos para qué queremos aprender lógica informal y pensamiento crítico. Y no sé bien cuál es la respuesta, ¿no? Porque una vez más, no estoy seguro de que sea una tarea exclusiva para nuestro campo. Pienso, por ejemplo, en otros países o en la Veracruzana en México, donde pensamiento crítico es un campo transversal, ¿no? Está disperso en la currícula de un montón de perfiles profesionales, ¿no? Y pensando así, entonces, no sé si, digamos, sería claro que para los filósofos y filósofos es una necesidad aprender esto para atender eso. Puede ser también para matemáticos, puede ser también para psicólogos, puede ser para otros perfiles, ¿no? Y entonces supongo que habría que ampliar quizá la brecha entre la formación en pensamiento crítico y lógica informal y la filosofía. O sea, ampliarla de manera positiva, de manera que tengamos especialistas muy bien formados en pensamiento crítico, lógica informal, que no sean necesariamente filósofas y filósofos y que puedan, digamos, cumplir esa tarea transversal más o menos amplia, ¿no? Pero incluso fuera de las universidades, el pensamiento crítico, como sabes, pues es muy útil para muchos campos sociolaborales, ¿no? ¿No? Para muchas profesiones. Entonces, habría que pensar tal vez en ampliar esa brecha de manera virtuosa para tener un perfil claro y ver si de alguna manera la filosofía puede contribuir a eso. No lo tengo tan claro y tu plática me hace pensar en que habría que profundizar más en esto, ¿no? Esta comunidad que tenemos creo que puede trabajar muy bien en ese sentido. Y luego bueno, esa sería la primera parte, espero que sea clara. Luego, sobre tu propuesta, sí me parece bien, ¿no? Desde luego, claro, pero creo también que sería posible y también fructífero pensar en cuáles son los mínimos que podríamos esperar de una persona formada en lógica formal, en lógica informal y en pensamiento crítico, ¿no? Es decir, quizá no sea necesario ampliar más la currícula, sino pensar en cuáles son los mínimos que deberían satisfacerse para que una persona, digamos, competente pueda presentarse como alguien que sabe lógica formal, lógica informal o pensamiento crítico, ¿no? Y digo, eso podría empatarse con lo que ya hay. Quizá habrá que modificar las currículas para tener esos mínimos satisfechos y a partir de allí que la libertad de cátedra crezca como quiera. Lo que quiero decir es que cada licenciatura puede poner los énfasis que quiera en las asignaturas que quiera, ¿no? Es decir, cabe esperar que en Acatlán tengan un perfil propio, que en la Veracruzana tengan un perfil propio de egresado, es decir, una especie de identidad filosófica, ¿no? Esperamos que un egresado de tal o cual universidad tenga tales o cuales características, ¿no? Y quizás sobre eso, bueno, más bien dentro de eso, sí pensar en los mínimos, ¿no? Pero las preguntas que haces me parecen muy importantes. ¿Para qué queremos enseñar lógica informal? ¿Para qué queremos enseñar falacias? Bueno, esas preguntas creo que apuntan a los mínimos necesarios que esperaríamos de una persona competente en estos campos, ¿no? Y yo creo que esa sería como una alternativa a lo que has propuesto. Quizá la complementa, pero digamos que no nos obliga a reinventar los programas de estudio, ¿no? Entiendo que en la UNAM es un lío cambiar los planes de estudio, ¿no? Como mencionaste, es el más viejo y hasta donde yo entiendo es por cuestiones políticas. Hay tantos grupos que no se pueden poner de acuerdo en un nuevo plan de estudios, ¿no? Pero quizás las academias podrían hacerlo, ¿no? Quizás las academias, las de lógica, podrían trabajar en esos mínimos y tal vez funcionar así. En tu experiencia, creo que eso es lo que hacen ustedes en la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Bueno, aquí le dejo. Son dos temas
Y bueno, me encantaría escucharte y seguir hablando de esto. Muchas gracias, Luis. Gracias, Francisco. Luis Carlos, tienes la palabra. Bueno, pues, no, pues planteas muchas interrogantes, Francisco. No sabría responder a todas. Pero bueno, yo pensaría que esta pregunta que formulas, ¿para qué estudiar lógica informal o lógica formal o teoría de la argumentación o pensamiento crítico en la carrera de filosofía? Bueno, pues una razón habrá que ponderar cuál es el peso, es que es para que el egresado tenga las herramientas para transmitir, enseñar eso a los estudiantes de educación media superior. Y en eso me he centrado, ¿no? En esta plática. Pero creo que, pues, la pregunta que tú planteas se puede abordar desde otras perspectivas, ¿no? Y que hay que abordarla desde otras perspectivas, porque, por ejemplo, otra respuesta podría ser, bueno, es importante estudiar lógica formal y lógica informal y teoría de la argumentación, porque como tú mencionas, son mínimos que debe tener un estudiante de filosofía, ¿no? Esa podría ser otra vía. Por ejemplo, retomando lo que decía Alejandro Estrada, pues un estudiante de filosofía mínimo tendría que tener una idea de la noción de consecuencia lógica y de la lógica proposicional, cuantificacional tal vez, pues, de una vertiente importante en la filosofía, ¿no? Que es Frege, Russell, la filosofía analítica que de ahí viene, ¿no? Entonces, podríamos decir, una razón para estudiar estos temas es el provecho que el estudiante de filosofía tiene para su propio dominio de la disciplina de la filosofía, ¿no? Ahora bien, hay una tercera razón, una tercera manera de abordarlo, yo creo, y es que estas habilidades de pensamiento crítico, lógica informal, teoría de la argumentación, también lógica formal, ¿no? Podemos pensar que podemos agarrar como un mínimo y decir, esto le sirve no solamente al estudiante de filosofía, sino como tú mencionas, a muchas otras áreas, ¿no? Muchos otros carreras, como Panambí, que es psicóloga, ¿no? O otras personas que ciencias de la computación, matemáticas y tal, ¿no? Entonces, esa es otra razón para justificar, ¿no? Pero habría que ver entonces como qué tantos contenidos y de qué vamos a promover, ¿no? Porque a lo mejor ya si estamos partiendo de esta perspectiva de hacer algo que sea útil para muchas disciplinas, pues entonces vas a reducir un poquito, ¿no? Los contenidos. Y luego, ya por último, bueno, hay que saber, hay que enseñar pensamiento crítico, lógica informal, teoría de la argumentación, para ser una persona responsable, participativa, como en términos de formación de ciudadanía, ¿no? Como en términos de formación básica que todo ciudadano, que toda ciudadana debe tener. Y que eso es lo que la educación, pues antes básica, pero ahora ya también la secundaria y el bachillerato, pues están comprometidos a ofrecer, ¿no? Es la educación obligatoria. Entonces, esta educación obligatoria es igual para todos los ciudadanos, seas psicólogo, seas filósofo, seas matemático, o seas contador o actuario o no sé qué, ¿no? Entonces, podríamos nosotros decir, es importante también que haya un mínimo de contenidos, pero entonces ya van a ser un poquito más reducidos, ¿no? Y ese mínimo de contenidos de lógica informal, lógica formal, etcétera, que sería necesario y conveniente que los ciudadanos en general posean, pues es lo que en el bachillerato se debería de enseñar. Eso es lo que yo diría, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importante cambiar los planes de estudio. En el CCH se cambian los planes de estudio cada lustro. Ahí son muy rápidos.
En la ANP, bueno, pues tardaron 30 años. En la Facultad de Filosofía no sé cuándo lo vayan a lograr y no sé por qué no lo logran, tampoco lo sé, ¿no? Pero yo diría, bueno, pues intentemos cambiar los planes de estudio, ¿no? Intentemos cambiar los planes de estudio para que estas habilidades y conocimientos que consideramos que son importantes, uno, para el estudiante de filosofía, dos, para cualquier académico, ¿no? De la disciplina que sea, y tres, para cualquier ciudadano, bueno, pues tengan lugar, ¿no? Por supuesto, ya sabemos que después va a haber brechas, después de lo que uno aprende en la escuela, a lo que uno puede hacer en la vida, o lo que uno puede hacer en el trabajo, pues va a haber brechas, ¿no? Pero ahí es donde creo que hay que examinar si esas brechas son aceptables y si son fructíferas. Porque lo que a mí me parece, y mis argumentos van dirigidos a que esta brecha que espero haber mostrado al menos que existe, que esta brecha es nociva y no aceptable, ¿no? Ese es como a lo que yo he querido llegar. Pero bueno, ya ahí le dejo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé, creo que ya no hay más participaciones. Alejandro. Alejandro, otra vez. Ven. Perdón, es que sí, Sí, para adelante, que fluyera adelante. el diálogo un poquito, fue bueno que me interrumpieran. Sí, que algo también que ya le comentaste a Francisco, el diagnóstico de esto de que hay una brecha que es muy palpable y que yo le comentaba también era el argumento de la insuficiencia. Parece ser que, o sea, justamente son premisas importantes, quizás no han dado le comentaba yo, no me parece que dan la suficiencia para hacer el brinco de por esto hay que reformularlo, pero más bien sí son el punto de partida. O sea, sí, en efecto son el punto de partida. Si yo tengo insuficiencia entre lo que prometo que el egresado puede hacer con lo que yo le doy de herramientas para hacerlo, pues claro que debería haber una reformulación y una cierta sincronía o continuidad entre el bachillerato a facultad y la vuelta facultad a bachillerato. Entonces, sí, yo creo que el argumento debe correr porque mi punto anterior era la idea de la insuficiencia entre lo que se promete para el egresado y lo que realmente puede hacer es algo que sucede para todos y que por ende pareciera que, o sea, solo parece que esa razón no da pie a reformular los planes de estudio, cuando la realidad es que sí debería ser, o sea, por lo menos es una de las razones. Por lo menos sí, o sea, el argumento de que por la insuficiencia o la falta de conexión entre un campo laboral o por lo menos la continuidad temática de un nivel a otro, ambas, incluso yo lo vería como dos razones por separado, la continuidad temática de ida y vuelta y el regreso, junto con lo que se espera de los egresados, son dos razones independientes que claro que son de peso para justamente argumentar a favor de reformular los planes de estudio. Nada más que falta hacer más conexiones, pero creo yo que ese es el principio. Pero además su diagnóstico, creo que da para apuntar a problemas estructurales que ya no solo es propiamente para la gente de filosofía, sino en general ya para en muchos aspectos, diferentes otros campos de la ciencia, la ingeniería y demás. O sea, quizás este diagnóstico de falta de continuidad temática y de el perfil de egreso es importante para la reformulación de los planes. Pero si incluso lo vamos extendiendo la discusión un poco más y un poco más, va a rebotar a problemas estructurales acerca de la planeación, la planeación escolar en México y también las cuestiones laborales. Entonces, creo que mi última participación sería que este argumento que nos has presentado y la propuesta de trabajo debe correr y quizás solo es abonarle o robustecerlo un poco más, pero el argumento corre y debe correr y debe ser tomada a consideración la propuesta, pero además también por cómo está formulada puede empezar a mostrar problemas estructurales que interesan no solo a los profesionistas de la filosofía, sino a muchos otros. Era todo lo que quería comentar. Bien.
Gracias, Alejandro. Nada más quería comentarte precisamente al respecto que los planes de estudios de, por ejemplo, acá universidades en Canadá tienen en cuenta en una sola materia de razonamiento, habilidades de razonamiento, que es lógica informal, análisis de la lógica informal del argumento, para todo mundo en las carreras. O sea, desde la prepa ellos sí ven el argumento, pero nociones muy básicas, pero ya empieza las carreras y tienen materias que toma todo mundo, toman ingenieros, toman gente de medicina, toman psicólogos, filósofos, y todos toman, le llaman reasoning skills, que son habilidades del razonamiento, y que es muy interesante porque lo que desarrolla en la gente es precisamente esa capacidad, esas habilidades, para que en cualquier momento ellos puedan analizar argumentos en la vida diaria, y que no nada más tiene que ver con la argumentación, sino tiene que ver con su capacidad crítica de desarrollar su propia carrera y su propia profesión. Entonces, se importa mucho el perfil que vayas creando en las universidades y el perfil del egresado, y importa mucho que también se tome en cuenta en los planes de estudio que la lógica informal desarrolla habilidades del pensamiento, ¿no? Y obviamente el pensamiento crítico no es la única forma, pero sí es una forma de llegar y de desarrollar en el profesional ciertas habilidades que no obtendría de otra manera. Entonces, nada más ese comentario y muchas gracias. Pues muchas gracias a los dos, a les dos, por esto. A los dos. A les dos. Sí, por estos comentarios. Yo me doy por bien servido de haberlos convencido que existe una brecha. Y ya. O sea, lo demás es qué sigue, o sea, qué hay que hacer, o incluso antes, qué valoración tenemos de esta brecha, si es buena o es mala o qué. Eso creo que amerita mucha más discusión. Pero en lo que yo me centro y me quedo conforme y satisfecho es cuando me dice Alejandro, y espero que todos estén de acuerdo, que he puesto de manifiesto que hay una desarticulación, ¿no? Entonces, eso, y lo otro, pues sin duda amerita que sigamos discutiendo mucho. Yo creo que lo que acabas de decir, Panambi, justo es un buen argumento para que la lógica informal se incorpore como obligatoria. Lógica informal, pensamiento crítico, teoría de la argumentación, habrá que ver cómo, qué nombre y así, pero eso, que se incorpore como una asignatura obligatoria en la carrera de filosofía y, como dices tú, pues a lo mejor en todas, ¿no? O sea, porque en la Universidad Veracruzana tienen un curso, ¿no? Que es en todas las carreras y es de pensamiento crítico, no sé qué nombre recibe, ¿no? Parecido a lo que comentas. Justo ese pensamiento crítico. Que es parecido a lo que Panambi está comentando, que en Canadá también se implementa. Entonces, si uno dice, bueno, estos contenidos son útiles para todo estudiante que está cursando la universidad, bueno, pues eso incluye a los estudiantes de filosofía también, ¿no? Entonces, creo que ese es un buen argumento, pero sin duda hay mucho que discutir, mucho que argumentar. Estoy de acuerdo con Alejandro en que, bueno, hay que valorar cuál es el peso del argumento de la insuficiencia para justificar una modificación en los planes de estudio. Eso es cierto, ¿no? Porque hay muchas otras cuestiones a considerar y a sopesar, ¿no? Entre otras las que menciona Francisco, la viabilidad, ¿no? Porque a lo mejor simplemente políticamente, tal como están las cosas, que creo que es parte de lo que decía Alejandro Estrada, ¿no? O sea, tal como está, digamos, el trasfondo social, político, institucional que tenemos, pues tal vez podría ser más fructífero orientar nuestros esfuerzos a una meta distinta que no sea modificar el plan de estudios en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? A lo mejor a los de la FES Acatlán, ellos sí cambian su programa cada cierto tiempo. O el CCH, ya les comenté, ¿no? Pero también hay que reconocer, bueno, hay ciertas cosas que pragmáticamente no son viables. Bueno, nada más.
Y bueno, muchas gracias a las personas que pusieron sus comentarios. Felicitaciones, algunos ya no están, pero bueno. Sí, algunos se fueron, pero te mandan muchas felicitaciones. Lamentablemente no todos se pudieron quedar, pero si alguien tiene algún otro comentario o damos por finalizado. Un buen cierre, Francisco, Luis, Sí, si quieren comentar algo al final. esto que también, bueno, Ángel menciona, ¿no? En el chat, que la situación Sí. en la UDG es diferente a como yo la planteé. Sí. Ahí sí sería bueno que Carlos Ramírez nos comente, ¿no? Cómo está trabajando. Y en general, lo que a mí me gustaría es que pudiéramos, pues, reunirnos en otras ocasiones para que nos cuenten más o menos el panorama de sus universidades, ¿no? Un poco como el ejercicio que yo hice de la UNAM, podrían a lo mejor hacerlo en la de Zacatecas, de San Luis Potosí, Panambí, y todo esto porque, bueno, a mí me pareció muy interesante el ejercicio que se hizo en el Congreso de La Plata en marzo, donde nos proporcionaron un panorama de la teoría de la argumentación en Colombia, Chile, Brasil, y tal, y creo que eso eso lo podemos tomar como tarea en la red para nosotros irlo desarrollando en lo que corresponde a México, ¿no? Se me ocurre. Sí. Ángel quiere hablar. Sí, Ángel. Sí, buenos días, buenas tardes. Muy breve, Luis. Primero, agradecerte. Sí, ya después en ese intercambio, no sé si fue prudente nuestra parte. Luego es cuando lo mencionas, en efecto, el cuerpo académico en la UDG estaba, y como dice Gerardo, que ya se retiró, el coloquio de la REMAR empieza, y antes de que se volviera red, incluso es una invitación, porque Guadalajara tiene mucho tiempo trabajando ya en las temáticas de argumentación como grupo, porque hay gente como Ariel Campián en Veracruz, bueno, en la UNAM, bueno, se cuece aparte porque ahí hay de todo, pues, ¿no? Pero sí empieza con el doctor Fernando Leal, que tú conoces, y de ahí se va señalando, ¿no? Pero después también hay algo que eso también habría que retomar. Luego las generaciones van cambiando y se van reestructurando. Por ahí va la opinión, ¿no? Y nada más así, para concluir de mi parte, lo que tú mencionas, te sugiero, de hecho, Uber Marró, seguramente lo has de haber visto en Argentina hace algunos meses. Él tiene un proyecto, de hecho, constantemente está actualizándolo, donde nos lo envía a correo. Él busca detectar quién está trabajando qué, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí en México decía, bueno, yo conozco a Fernando y conozco a Pereda. Y él nos preguntaba, pero seguramente no son los únicos, lo que pasa es que son los que he convivido, ¿no? Y ahí empieza, y más de algunos estamos ahí. Quizá búscalo, esa como actualización de la bibliografía sobre teoría de la argumentación. A lo mejor alguno de tus artículos incluso aparece ahí, tú ni cuenta te has dado, pues, ¿no? Porque sí, Uber es muy dado a estar rastreando eso. Pero sí creo, y concuerdo contigo, que hay que sistematizar aún más eso, porque además decimos teoría de la argumentación como si fuera una sola línea, ¿no? Y en realidad es, bueno, ¿qué está trabajando? Incluso Guadalajara mismo, ¿qué están haciendo ahí, por ejemplo, no? Creo que nos pasa con este término. Sí. A mí nos ha ocupado mucho voltear a verlo, pero desde una perspectiva de la enseñanza, y hay gente que no necesariamente le interesa la enseñanza, pero está vinculada, Natalia Luna, que tú conoces, por ejemplo, más bien como la argumentación, pero en contextos sociopolíticos, por decirlo así, ¿no? Francisco, mucho este aspecto de los contextos. Entonces sí sería, y concuerdo contigo, y ojalá tengamos en su momento un espacio para ir ubicando esta parte, ¿no? Gracias, ese es cuanto, gracias. Sí, y ya para terminar y aprovechar, bueno, de mi parte, ¿no? Reacciona a lo que comentó Ángel. Yo también, después de analizar los programas de estudio de ambas, bachillerato y licenciatura, noté una carencia que habría que proponernos abordar, y es la de ofrecer una visión básica, mínima y consensada de qué de lógica informal, argumentación, pensamiento crítico pensamos que se debería enseñar a aprender en bachillerato, en licenciatura. Es decir, como en concreto, hacer un manual. Un manual, porque si uno le quiere proponer a la institución educativa, oye, creemos que es importante que se enseñe este contenido a los estudiantes, pues lo que te van a pedir es
como, y cuál es tu estándar o cuál es tu canon, ¿no? O sea, cuáles son las nociones, la teoría que tú estás proponiendo para enseñar esos contenidos. Y creo que no la tenemos, o sea, no hay un consenso de qué entendemos por nociones básicas, ¿no? Y entonces creo que sería importante tener como un manual o ir trabajando en hacer un manual para que realmente sea factible el proponerle a una institución. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho Ariel Campirán? Ariel Campirán dijo, creo que la universidad, bueno, no sé qué dijo él, pero me imagino que fue algo así como, le propuso a la Universidad Veracruzana un curso de, pongamos, pensamiento crítico. Pero paso siguiente, lo que él dijo fue, y estos son los materiales, ¿no? Y él tiene su corpus, ¿no? Su propuesta teórica. Eso es lo que creo que va junto con pegado con una propuesta de reforma al plan de estudios. O sea, no puedes hacer una cosa sin la otra, ¿no? Eso es lo que creo que también sería una tarea, ¿no? Yo sí dejando tareas, ¿no? A la remar, pero creo que una primera tarea es completar el panorama de la situación de la argumentación en México, y una segunda tarea sería, ya súper a largo plazo, el elaborar un manual, o sea, ponernos a consensar qué entendemos por conceptos, qué habilidades, qué etcétera, ¿no? Eso creo que también sería una tarea. Te van a comisionar, ¿eh? ¿Perdón? Te van a comisionar, ¿eh? Vas a ver. No, Sí, no, yo paso, ¿no? Yo estoy aquí nada más compartiendo inquietudes y tratando de aprender de ustedes. Bueno, pues creo que sería Muchas todo. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Muy, muy interesante. Qué buena plática, la verdad. Gracias a todos por sus participaciones. Por ahí dejaron una pregunta en el chat que no la vi, pero dice que si el problema es una falta de preparación del alumno o es un síntoma de soberbia intelectual de un plan de estudios universitarios que confunda el rigor formal con el único modo legítimo de hacer filosofía. Esto lo pregunta Ramón Manuel, lamentablemente se tuvo que ir, pero bueno, para que lo tomes en cuenta. Es una pregunta muy fuerte esta. No sé si alguien tenga algún otro comentario. Era lo que decía yo acerca del prejuicio. Sí. O sea, sí coincido con Manuel, que desgraciadamente muchos estudiantes salimos de la carrera de filosofía con ese prejuicio de que la lógica formal es el modelo para construir y evaluar argumentos. Y eso me parece que es, como dice Manuel, un síntoma de soberbia intelectual, ¿no? Sí coincido plenamente, pues nada más eso. Gracias, Francisco, ¿algo más que quede por decir? No, muchísimas gracias a ti, Amanda Panambi, y a Luis Carlos, muchísimas gracias. A todos, gracias. Gracias a ustedes. ¿Verdad? Ya gracias. Nos despedimos. Que estén muy bien. Bye. Nos vemos, cuídense. Hasta luego, gracias. Bye. Hasta luego. Nos vemos pronto, gracias. Gracias a todas y todos, gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gusto verles. Adiós.